Gracias por estar en sus hogares y que hoy lo voy a traer que se trata sobre la fe. ¿Ves? Voy ahora antes de decir esta prédica y voy a orar. Padre amado, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra y tus bendiciones. Perdona mis ofensas, mis pecados si te he ofendido, Señor. Gracias por este día de hoy, que aunque está lloviendo, pero pues, no me olvido de tu palabra y tu presencia, Señor, y que podemos aprender de tu palabra cada día más, cada día más en tus hogares, cada día más en nuestras casas, y cada día más en nuestras iglesias, y podemos apreciar tu presencia, tu palabra. Te lo pido, Señor, con toda convicción, en nombre de Jesucristo. Amén. Pues, como digamos anteriormente, que hoy vamos a hablar de la fe. ¿Qué es la fe? Pues, aquí voy a decir dos definiciones, una bíblica y una que me encontré en una enciclopedia bíblica, el significado de la fe. La fe es la aprobación que se da al cual verdad o confianza una persona deposita en otra. ¿No? La fe es confianza en otra persona. ¿No? Y Dios, en este propósito de la fe, es lo más primordial de la palabra. El propósito de la fe es lo más primordial de la palabra, porque hay que depositar nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo y en el Dios Padre Todopoderoso. ¿Ves? Y voy a leer un pasaje, otra definición, pero vamos a leer un pasaje bíblico en Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Y dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ves? Aquí quiere decir que nosotros tenemos que tener la fe a ciegas, ¿ves? Porque a Dios no lo podemos ver con la vista, ¿ves? Pero espiritualmente lo vemos, ¿ves? Espiritualmente vemos que Jesucristo está vivo. Espiritualmente vemos que vamos al Padre. ¿Ves? Tenemos que depositarle esa confianza, esa fe al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Uno, porque el Hijo es el camino. Dos, el Padre es el Creador. Y el primero que tenemos que adorar. Y el Espíritu Santo es el que siempre está con nosotros. Pues, y aquí me voy a dar otro pasaje. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, debemos tener fe, ser fiel y creer en nuestro Dios que está en los cielos y nuestro mediador, que en el Señor Jesucristo. ¿Ves? Esas son las bases, las tres bases básicas para ser un buen cristiano, tener un buen evangelio, ¿ves? Y aprender de la palabra, de la presencia de nuestro Padre Celestial, y depositar esa fe, esa confianza que nosotros tenemos que brindar. ¿Ves? Uno aquí siempre en la Biblia, en los pasajes de la Biblia, especialmente en los evangelios, se habla mucho que Jesucristo siempre está enfatizado, le da énfasis a la fe de los hombres. Por ejemplo,
Vamos a leer otro pasaje, que uno de los pasajes que Jesucristo, dio ese énfasis en la fe a través de las personas que en su misión que Dios, que el Padre la había mandado, se enfoca mucho en la fe. Y vamos a leer Mateo 15, del 21 al 28. Perdona que si hay un ruido es porque está lloviendo. Hoy es un día lluvioso, pero Dios es maravilloso y todos los días es maravilloso. Mateo 15, Mateo 15, del 21 al 28. Mira qué palabra tan poderosa. La fe de la mujer cananea. Saliendo Jesús allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, la amaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabras. Entonces, acercándose sus discípulos, rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras vosotros. Y respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí vemos que esta mujer está suplicando que Jesús sanara a su hija, porque su hija estaba gravemente atormentada por los demonios. Pues, Dios como que no, en principio no le estaba probando la fe de esa mujer, no haciéndole caso a esa mujer, porque número uno, esa mujer era griega, era cananea, era gentil, y número dos, estaba probando la fe de esa mujer. Voy a seguir leyendo. Y entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo, y él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Refiriéndose al pueblo de Israel, no puede, porque él estaba por el pueblo de Israel, por su pueblo, no estaba por la gente. Pero eso, él estaba probando la fe de esa mujer. Y siguiendo, y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Y entonces, respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Ves? Que eso es una prueba poderosa, que Jesús, porque él se maravilló cuando esa mujer insistió que le sanara a su hija, y por medio de la fe Jesús lo sanó. ¿Ves? Porque por eso Jesucristo da mucha énfasis a que nosotros tengamos que depositar la fe, de la fe que nosotros tenemos que tener siempre. Eso es primordial. De todas las gracias es la fe la que más honra a Cristo
tanto de todas las gracias, Cristo honra más a la fe. Aquí dice que Cristo es el que da más énfasis a la fe, porque la mayoría de los milagros que ha hecho, la mayoría de los milagros que él ha hecho en su misión es a través de la fe. ¿Ves? ¿Ves? Y aquí dice, Dios también quiere que tú depositas tu confianza y que Él es fiel con nosotros. Hay que depositar esa confianza al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siempre, siempre, siempre. Es que eso es lo primordial que nosotros debemos hacer. No faltar esa fe. Y lo voy a demostrar en Deuteronomio, capítulo 7, Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Mira la palabra de Dios y dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones nosotros tenemos que guardar ese pacto, porque Dios es que pacta con el hombre, no el hombre con Dios. Hay que aclarar eso, ¿ves? Porque hoy en día transversan esas cosas. Repito, Dios es el que pacta con el hombre, no el hombre con Dios. ¿Ves? Pero aquí está diciendo, aquí lo que yo trato de decir, que la fe que nosotros tenemos, la fe de los hombres, es depositado a Dios, porque Dios es fiel con nosotros. ¿Ves? Eso es lo que quiero decirles. ¿Ves? La fe de los hombres tiene el sentido de una llana y entera confianza en Dios, como demostró Job. Voy a hablar un poco de Job, en sentido historia. Job fue un hombre fiel, un hombre que era temeroso de Dios. ¿Qué pasa? Como ese hombre era fiel y temeroso de Dios, y tenía también era un hombre adinerado, que tenía su ganado, tenía su familia, tenía una gran familia. ¿Y qué pasa? Que Satanás se aprovechó de Job, destruyéndole su ganado, destruyéndole su familia. Y también le mandó una enfermedad que se llama lepra. Le mandó esa lepra porque Dios que no manda el mal, sino el diablo. Y el diablo se aprovechó, pero en un momento, cuando le pasó todo esto, como que perdió esa confianza, perdió esa fe, y se quejaba mucho y maldecía. Pero al final de cuentas, él se dio cuenta que todo lo que estaba haciendo estaba mal y estaba arrepentido al final. ¿Ve? Y Dios le dio la oportunidad. Un pasaje de Job. Vamos a ver buscar el libro de Job. Ok. Pues aquí en el libro de Job,
en el capítulo 19 del 25 al 27. Vamos a leer ese cantito de la confianza, que confía en Dios y lo justificará. Así es el título del capítulo. Pero vamos a leer del 25 al 25, 26, 27. Dice así: Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de desechar esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otros. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Ves? Aquí está aceptando Job, está aceptando su arrepentimiento, porque todo lo que le había pasado, todo este tormento, toda esta tribulación que tuvo, que perdió su familia, perdió su ganado, pero se dio cuenta que Dios lo podía ayudar de la situación, pero tenía que depositar su confianza. Y a lo último, pues, se activó su confianza, su fe en él. Y él admite que la carne es débil y podemos fallar, ¿ves? Que él falló, pero él se levantó al final, ¿ves? Y Dios lo cogió, lo adoptó de nuevo, ¿ves? Y dice aquí: Dios prueba nuestra obediencia, ¿ves? Como a Job, que perdió su familia y sus propiedades, y enfermo de lepra a causa del diablo. Dios pone a prueba a nosotros los humanos, ponen a prueba, pero Él no manda, déjame explicar esto, Él no castiga. Dios no quiere decir que Dios castiga, es que Él prueba al ser humano, porque el diablo es el que lo manda esas cosas, esas tribulaciones, pero Dios que pone a prueba su fe. ¿Sí? ¿Ves? Eso es lo que quiero decir, que Él nos prueba la fe, que tanta fe tenemos en esto. ¿Ves? Lamentablemente hay hombres de poca fe, y Jesús en varias ocasiones llamó la atención a sus discípulos por tener poca fe. No era, ese era uno de los problemas que tenían los discípulos con Jesús. Lo vamos a ver en un ejemplo, porque son dos o tres cositas, pero un ejemplo, pero vamos a un pasaje del Mateo 14, del 22 al 31. Mira lo que dice. Okay. 14 del 22 al 31. Eso aquí. Okay. Enseguida Jesús hizo a su discípulo entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud.
despedía a la multitud, subió al monte al orar aparte. Y cuando llegó a la noche estaba allí solo. Y, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, que él andaba sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, se asustaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Tuvieron miedo porque no era normal que vieran una persona caminando en las aguas. Era algo sobrenatural. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, anda, que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Ves? Pero en un momento le dice: yo voy por donde ti. Y caminó, intentó salirse de la barca para hacer lo mismo, caminar las aguas. Y lo estaban intentando. Pero mira lo que pasa. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y él le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué duraste? ¿Ven? Aquí está diciendo claramente Jesús que por qué duraste, porque él se está hundiendo, porque si tuviera poca fe no le pasaba eso. Estuviera caminando como Jesús en las aguas. ¿Ven? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Bien? En esos momentos los discípulos, ese era el problema de los discípulos, que viendo que Jesús hacía los milagros, viendo porque eso fue cuando una de las dos veces que estuvieron con la multitud dando los peces y los panes, y después se fueron a la barca y dejaron solo a Jesús orando. El problema era que los discípulos veían los milagros que hacía Jesús y ellos no tenían esa fe. ¿Ves? Dudaban de él en esos momentos. ¿Ves? También hay otro que lo voy a ver también, que es Mateo 16 del 5 al 8. Mateo 16 del 5 al 8, y dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Levadura de los fariseos y de los saduceos. Y entonces estaban dentro de sí diciendo: esto dice, porque no trajimos. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombre de poca fe, que no tenéis pan?
Y, y no tener aún os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis. ¿Ves? Aquí, aquí le estaba llamando la atención a los discípulos porque sabiendo que hizo los milagros de la multitud y ellos se olvidaron de los panes, pero no se olvidaron, se lo olvidaron con quién está hablando, con el Hijo de Dios, con el Mesías, ¿ves? ¿Ves? Y dudaban de esa fe, ¿ves? Eso es el problema. Por eso, porque Cristo es Cristo es el que necesita tu confianza, tu fe. ¿Ves? ¿Ves? Jesucristo nos describe la fe como un granito de mostaza. ¿Ves? Que la fe es como un granito de mostaza. Lo vamos a ver en Lucas. Lucas capítulo 17, versículo del 5 al 6. ¿Ves? Lo voy a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Ves? Que los discípulos, sabiendo que tenían poca fe, le dice a Jesús que le aumente la fe. ¿Ves? Que le aumente, en un momento dado le dicen que le aumente la fe. Pero mira lo que dice Jesús. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza, podráis decir a este sicómoro, desarrollarte y aplantarte en el mar y os obedecería. ¿Ves? Que si quiere decir que si nosotros teníamos la fe como un granito de mostaza, hubiera obediencia del Mesías, de Jesucristo. ¿Ves? Jesucristo es la justicia por medio de la fe. Esa es la justicia por medio de la fe, y lo vamos a ver para que vean en Romanos. Eso está en Romanos, Romanos capítulo 3. Vamos a leer primero al 22, 3, 22, y después vamos a leer el 25. Vamos primero al capítulo 3, 22. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Ves? Acuérdense que Jesucristo es el camino, ¿ves?, a llegar a Dios, y hay que depositar esa confianza en Jesús. Si depositamos la confianza en Jesús, depositamos la confianza en el Padre Celestial también. Vamos a leer la 25, en el mismo capítulo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Ves? Que cuando pecamos nos arrepentimos, pero tenemos que tener la fe y la justicia de Jesús para poder depositar esa fe a Cristo. ¿Ves? ¿Ves? Porque esa es una parte esencial de la vida, de nuestra vida espiritual, una parte esencial.
Y nos dice, es por la fe que tiene Jesucristo por su objetivo, el Salvador ungido, que eso significa el nombre de Jesucristo. La fe justificadora respeta a Cristo como Salvador en sus tres oficios. ¿Ves? Que Cristo tenía tres oficios, él era número uno, profeta. Él era profeta. ¿Eh? Número dos, era el pastor. Es nuestro pastor que guía las ovejas. ¿Ves? Jesucristo es nuestro pastor, que es nuestro cordero, que guía las ovejas. Y número tres, es nuestro rey de reyes. ¿Ves? Porque cuando vamos a descender al reino de los cielos, Él es el que va a gobernar ese reino de Dios. ¿Ves? Porque Dios gobierna, sí, pero también el Hijo gobierna ante los ojos de Dios. ¿Ves? Porque tiene que haber un rey en el reino de los cielos. Confía en Él. Hay que tener mucha confianza en nuestro Padre Celestial y en Jesucristo. Y vamos a hablarlo también en Romanos, capítulo 10, versículo 9. En Romanos, hasta más adelante. Capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. ¿Ves? El que crea en Jesucristo, el que tenga la fe en Jesucristo y confiesa tu pecado en Jesucristo, ese es el que perseverará al reino de los cielos. Ese es el que te va a salvar. Amigo que me escucha, que si tiene algún problema, una situación, olvídate de las preocupaciones. Pídele a Dios que le ayude. Pídele a Jesucristo, en el nombre de Jesús, que le ayude, que lo fortalezca y que deposita esa fe. No se suicide, no se sienta deprimido, no cometa locura de suicidio, no se mate, porque Jesucristo es el camino y Jesucristo necesita tu presencia de ti, de tu fe, de tu confianza, para que tú tengas tu recompensa, tu tesoro, que es el reino de los cielos. Porque todo el mundo tenemos nuestro tesoro, pero tenemos que buscar en Cristo. ¿Ves? Y tenemos que recibir la fe a través del Espíritu Santo. Eso es importante, señores, a través del Espíritu Santo. Eso de uno, y lo voy a leer en Gálatas 3, capítulo 3, versículo 2. Gálatas 3, versículo 3, versículo 2. Gálatas 3, versículo 2 dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiréis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Ves? Tenemos que oír y tener esa fe, ¿no? A través de las obras de la ley, cumplir la ley de Dios y recibir el Espíritu Santo y oír y depositar, oír la fe, sentir la fe, la confianza, ¿ves? Que tenemos que tener a Jesús. Y tenemos que luchar por nuestra fe para obtener la vida eterna. ¿Ves? Y voy al último pasaje, con esto
con esto con esto termino. En Timoteo 6, capítulo 6, versículo 12. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Ves? Que nosotros tenemos que echarle esa mano a la vida eterna, tenemos que luchar por la vida eterna y confiar siempre en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ves? Tenemos que confiar y tenemos que depositar esa fe. ¿Ves? Hay dos tipos de fe, la humana y la divina. ¿Ves? La humana es el que nos hace creer en nosotros mismos y querer resolver todo. Esa es la que los demonios no nos quitan. Hay que depositar la fe, porque si no tenemos esa fe, somos propensos a que los demonios nos poseen. ¿Ves? La divina es la que se adquiere cuando con la fe humana decidimos pedir ser bautizados por el Espíritu Santo. Eso es importante, primordial. Cuando estemos bautizados, también somos bautizados al Espíritu Santo. ¿Ves? Y pues espero que hayan reflexionado con esta prédica y no olviden que tenemos que depositar la fe en nuestro Padre Celestial, en el Hijo y el Espíritu Santo, porque es lo primordial en nuestra vida. Y antes de irnos, pues voy a hacer la oración de despedida. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra, Señor. Perdona mis ofensas si te he ofendido, Señor. Señor, te damos gracias por estas palabras preciosas esta prédica preciosa que tú me has dado hoy, para aprender más de tu palabra y tu presencia, y que lo pueda llevar a toda la gente que lo necesita, porque estamos viviendo momentos difíciles y tenemos que buscar esa fe y ser atalaya, y tenemos que ser atalaya siempre de ti y de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te lo pedimos, Señor, con fe y convicción, en nombre de Jesucristo. Amén. Hasta el próximo video y que Dios los bendiga.